Rector, ¿qué pasó? Ayer usted y yo nos vimos, nos entrevistamos, ustedes estaban en un foro del que salían unas reflexiones importantísimas y en el que celebraban que se hubiera dado un acuerdo entre el gobierno nacional y diferentes posturas para que no lo dejemos solo en oposición, porque recordemos que fue de manera unánime, con partidos de todas las clases, que había sido aprobado el texto. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué hay de diferente en la tarde de ayer a hoy, que terminamos ya con 2 ponencias y con el gobierno retirándose de esos acuerdos? Este país cambia en horas y los temas políticos cambian en minutos. Las últimas horas, ¿qué ha sucedido? Ese texto concertado, llamémoslo el texto con enmiendas, que fue aprobado de manera unánime en la Comisión Primera del Senado, despertó en algunos sectores algunas inquietudes. Por ejemplo, en el sector de los maestros generó inquietud con relación a lo que tiene que ver con el uso de las pruebas de estado como una herramienta de evaluación de los maestros. El gobierno, pues, a bien tuvo escuchar a esos otros sectores. Se llegó a un nuevo acuerdo verbal en el cual se corregían algunos de esos elementos. Sin embargo, surgieron 3 temas por parte de la bancada de gobierno que impidieron que el acuerdo se sostuviese ahora que va a ser su análisis la plenaria del Senado. Uno de ellos, la posición del gobierno nacional, la posición del equipo de bancada en el Congreso, es que los recursos deben destinarse prioritariamente a la educación superior pública. No nos oponemos a que las instituciones de educación superior pública tengan más recursos. Es más, necesitan más recursos en un contexto también de efectividad, austeridad, como ha sido el llamado que se ha hecho en los últimos días. Pero la palabra prioritario genera, sin lugar a dudas, un riesgo. La gran mayoría de jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 del país no van a las instituciones oficiales. Muchos de ellos, la única oferta posible que tienen es la que pueden hacer instituciones no oficiales. Muchos de ellos eligen libremente programas que solamente están en el portafolio de algunas instituciones que son no oficiales y, por lo tanto, la palabra prioritaria estaría dando cuenta de que ellos no tendrían ninguna posibilidad alguna de poder seguir con su proyecto de vida en esta educación. Ese es uno. Ese es uno. 2. El mundo ha cambiado demasiado. Cuando uno habla con los estudiantes, cuando uno habla con personas en la familia, ¿qué quieres estudiar? Algunos dicen, mire, programas largos no es lo que quiero hacer. Yo prefiero una serie de programas cortos, yo quiero vivir unas experiencias de aprendizaje. Hay nuevas formas de aprender. Todo eso se recoge con un concepto que se llama la educación terciaria. Entonces, miremoslo. La educación primaria, la educación secundaria, la educación terciaria es aquello que va por encima de la educación secundaria. Me gusta el concepto, no lo había escuchado. Es una forma interesante de poder hablar de la diversidad que hay hoy. Y los jóvenes hoy son diversos, reclaman rutas diversas. Sí, y es que los jóvenes en la actualidad, José, ya no son 5 años de carrera, 6 años de carrera, 4 años. Yo, por ejemplo, pertenezco a esa generación que se me dio esa oportunidad de estudiar en España una carrera de 1 año y medio, y aquí estoy. Y no había necesidad, o sea, ya en otros países lo han entendido, pero aquí seguimos teniendo una educación superior o terciaria de una complejidad altísima. El mundo sí está en esas. Sí, Nacho. Digamos que la educación superior es un subconjunto dentro de la educación terciaria. Lo que este proyecto logró en ese consenso es que se reconozca que hay muchas formas de aprender, que lo más importante son las trayectorias de los estudiantes, que pueden empezar por aquí, que luego pueden llevar este otro camino, después se pueden devolver. Hoy se está hablando de que uno no tiene una juventud, que uno tiene 3 juventudes. Entonces, en la primera juventud yo puedo hacer un programa de 5 años. Pero después voy a hacer un cambio de carrera y de vida profesional. No necesariamente tengo que volver a arrancar a 5 años. Puedo hacer un programa de otra modalidad. Eso es lo que se llama educación terciaria y eso se retiró. El gobierno asume que solamente tiene validez la educación superior clásica y tradicional. Pero permítame entender por qué. O sea, ¿con qué ojos mira entonces el gobierno esa educación que nos lo decíamos, postsecundaria, como también la conocemos, o educación para el trabajo? ¿No es como muy contradictorio, rector, que aplaudan que ahorita en la Comisión Séptima esa reforma laboral profesionalizara al SENA, pero que en este le dan la espalda y no reconozcan esa educación para el trabajo? Hay unas visiones ideológicas detrás de los planteamientos que se ven en el documento. En esa visión ideológica, pues, la educación que esté pensada para servir al mundo del trabajo no es educación. Yo pienso distinto.
Yo pienso que la educación es para el desarrollo del ser humano y el ser humano tiene una de sus facetas, es el servicio que presta a la sociedad, como médico, como odontólogo, pero también como mecánico automotriz, pero también como chef en un restaurante o como piloto en un avión. Todas son modalidades de servicio a la sociedad que tienen diferentes formas del desarrollo del proceso educativo. La visión ideológica que hoy se traduce en ese texto desconoce estas otras modalidades. Te pongo un ejemplo. Un programa de formación para ser piloto de avión que carga con la vida de 150 pasajeros cada momento no es un programa de educación superior. Ajá. Es un oficio. Es un oficio. Sí. Y no es tan o más importante en ciertas ocasiones el buen desempeño de ese piloto en una situación de emergencia como lo puede llegar a ser el desempeño de otro profesional en situación de Rector, emergencia. Claro que sí. ¿Usted